La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Una de las historias más fascinantes que tiene el Antiguo Testamento y que muchas personas han comentado a través de los siglos y los predicadores es la experiencia que tuvo Eliseo con una viuda. Se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4, del verso 1 al 7. La Biblia dice que ella era una viuda y estaba en gran necesidad, y su marido había muerto y tenía una deuda, y los acreedores querían tomarla a ella y a sus hijos para hacerle esclavos. Y entonces tenía ese problema, y cuando vino Eliseo, ella se acercó y le planteó esta problemática a Eliseo. Y Eliseo le preguntó: ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué puedo hacer por ti? Dime. Y ella dijo: bueno, lo único que yo tengo es una vasija de aceite. Y él le dijo: muy bien, pues haz una cosa. Vete a todos los vecinos que tú tengas y pide vasijas. Dijo: no pocas. Y quiero resaltar eso. Él le dijo: busca vasijas de tus vecinos, pídalas prestadas, pero no pocas. No pocas vasijas. Busca muchas vasijas. Entra en tu cuarto, en tu casa, con tu hijo, y entonces comienza a echar aceite de ese pequeño botellita de aceite que tú tienes. Échala en las vasijas. Y cuando se llene una, la mueves y buscas otra y sigues echando. Pero llena todas las vasijas. Y la mujer, en fe, imagínate, eso es un acto de fe tremendo. Porque obvio, lógicamente, la mente humana dice: pero ¿cómo es posible que con una botellita de aceite se van a llenar muchas vasijas? Ahí está el milagro, ¿no? O sea, Dios le dio esa palabra rema a esta mujer y ella creyó la palabra. Y ese es el punto. O sea, nosotros tenemos que entender, hermano, que en las cosas espirituales no podemos analizar lógicamente, porque hay cosas espirituales. La Biblia dice que hay que discernirlas espiritualmente. Si tú vas a creerle a Dios por milagros, no puedes analizar las cosas de forma lógica, porque a veces los milagros no tienen lógica, porque son hechos asombrosos, sobrenatural, y tú no lo puedes medir en la área natural, porque si se lo mides en la área natural, tu fe entonces no va a ser efectiva, porque vas a razonar y la fe no se va a efectuar. En el término, en el área, en el territorio espiritual, en la dimensión espiritual de la fe, tú no puedes analizar las cosas humanamente, ni científicamente, en ningún caso. ¿Por qué? Porque es un acto sobre lo natural. Entonces tú no lo puedes medir en el área natural. Porque en el área natural hay una dimensión, pero está el área espiritual. Y en el área espiritual todo es posible. Porque se va a formar un milagro. Los milagros ocurren en forma sobre lo natural. La Biblia dice que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, en el área espiritual no podemos llamar las cosas como lo que son y creer así, no. Tenemos que creer que Dios lo va a hacer como si no existiesen. O sea, Dios va a hacer una obra milagrosa. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Ella le creyó a Dios. Porque obviamente si iba a analizarlo humanamente, va a decir: pero ¿cómo voy a echarle esta botellita? Se le va a acabar el aceite en la primera vasija, no va a llenar ni una vasija. Pero ahí está la fe. La fe no cuestiona a Dios, la fe no analiza, sino la fe actúa en base a la palabra de Dios. Y ese es el acto de fe, y eso es lo que Dios se glorifica. Hay gente que no entiende este concepto de la fe, y es importante que tú entiendas esto, hermano.
esto es importante, no es solamente creer. Hay gente que dice, yo creo en Dios, yo creo, yo soy un gran creyente, pero no es solamente creer, porque dice la Biblia, aún los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia. Además de creer, la fe tiene que ser una fe con obras, una fe viva, activa. Y la fe activa o viva o con obras significa que uno va a actuar en base a la palabra de Dios, aún en contra de los sentidos humanos. Eso es lo que enseña la Biblia. Yo lo llamo el secreto de la fe. Ya ahí en nuestro canal de YouTube está una lista de reproducción completa de una serie que tuvimos de la fe, muy edificante, y yo te invito para que la veas y te fortalezca en la fe, especialmente tú si necesitas un milagro de Dios. Porque para ver la obra de Dios, para ver a Dios haciendo milagros, uno tiene que orar con fe, porque la Biblia dice que el que pide no dude, porque el que duda es semejante a la onda del mar, y dice que es arrastrada de un lado para otro, y dice, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, si tú pides y no tienes una fe activa, no vas a recibir. Ahí está claro la Biblia. Porque a Dios lo que le honra no es solamente tú, fanfarronear que tienes una gran fe, es demostrárselo. Dios quiere que tú se lo demuestres, como el amor. El amor hay que decirlo, pero hay que también demostrarlo. Y la fe es así. La fe tú tienes que creerlo, confesarlo con tus labios, o sea, como dice la Biblia, ¿no? Si confesamos con nuestros labios, creemos en tu corazón, entonces se efectúa, hay que confesarlo, pero también hay que actuar, y es acciones que correspondan a esa fe. O sea, Dios lo dijo, aquí voy. Dios me dijo, a lo mejor a la viuda, me imagino yo, porque es la forma del enemigo a atacar. El enemigo quizás empezó a cuestionar, pero este hombre está loco. ¿Cómo que una vasija pequeña va a llenar muchas vasijas? Y a lo mejor ese pensamiento le vino a ella. Porque ella era una persona común y corriente, como todos nosotros. Y se vino a cuestionar. Y esa es la táctica del enemigo o de nuestra naturaleza humana. La Biblia dice, ¿verdad? Que somos tentados cuando de nuestro propio deseo carnal o concupiscencia, deseo carnal desenfrenado, somos atraídos, seducidos. A veces yo le llamo a las dos naturalezas, la naturaleza cristiana y la naturaleza humana. A la naturaleza cristiana yo le llamo cristianito, a la naturaleza humana por causa de Adán yo le llamo Adancito. Y a veces Adancito, nuestra naturaleza humana, empieza a cuestionar a Dios. Pero ¿cómo es posible? Esto no puede ser. Un poco de aceite va a llenar tanta vasija. Y a lo mejor le vino a ella ese pensamiento, pero ella lo contrarrestó. Y esa es enseñanza para nosotros, ¿ok? Cuando el enemigo quiera cuestionar nuestra naturaleza, hay que desecharlo, hay que desechar eso y creerlo. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Los milagros son eso. Los milagros salen no de lo humano, de lo sobrenatural, de lo que no hay, de lo que no existe, Dios lo hace. Esos son los milagros. Pues tenemos que creer en esa dimensión. No podemos medir las cosas en base a lo humano porque la fe no va a ser efectiva ahí. En el terreno espiritual, cuando Dios nos da una promesa, una palabra, tenemos que creerla, no importa lo que digan los sentidos, no importa lo que sintamos, nosotros tenemos que creer la palabra y movernos, actuar, accionar, hacer lo que Dios nos manda. Porque dice la Biblia en el libro de Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe se demuestra por las obras, no solo por decirlo, sino la fe se demuestra por las obras. Cuando yo actúo en base a la promesa, es que estoy demostrándole a Dios que creo. Y cuando Dios ve eso, es que ocurre el milagro. Dios quiere ver la fe demostrada en acciones para realizar el milagro. Esa es una enseñanza muy importante. Eso que acabo de decir es sumamente importante en el territorio de la fe.
Tienes que entender eso, porque si solamente tú dices yo creo, pero no actúas, no vas a ver la gloria de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia y ahí está, en esa serie de la fe, está bien claro explicado. No tenemos tiempo, ¿verdad?, de explicar todo, pero esta es la esencia de lo que quisimos decir ahí, de lo que enseña la Biblia. Entonces esta mujer le creyó al profeta y fue a buscar vasijas. Y a lo mejor buscando tanta vasija, a lo mejor las personas le decían, pero ¿para qué quieres la vasija? La necesito. Y ahí empezaron a cuestionar, pero ella creía en Dios, creía que Dios iba a hacer lo imposible. Y esa es una enseñanza para nosotros. Cuando tú vas a reclamar a Dios un milagro, tienes que entrar en esa dimensión. No puedes dejarte llevar por las cuestiones, a analizar las cuestiones en forma lógica. Tienes que analizar desde la perspectiva de Dios que hace milagros, ¿ok? La mujer entonces fue, recogió todas las vasijas que pudo de su comunidad, de sus vecinos, se encerró en la casa y, ¿qué dice la Biblia? Empezó a echar aceite de la botellita a las vasijas y llenaba una, sacaba y llenaba otra y sacaba y le traían otra y seguía fluyendo el aceite. Y eso es importante, el aceite va a seguir fluyendo mientras tú vayas creyendo, ¿ok? Si tú crees, el aceite fluye. Pero ¿qué pasó? Se acabaron las vasijas. El profeta dijo, busca muchas, no pocas. Ella, me imagino que buscó todas las del vecindario y cuando llegó la última, ¿ok? Que ella preguntó, dame más, y dijo, no hay más ninguna. ¿Qué dice la Biblia? El aceite de la botellita cesó. O sea, cuando ella actuó en base a la fe, cuando llegó al punto límite, cesó el aceite. Y esa es otra enseñanza más que nosotros tenemos que entender. Que cuando queremos ver la gloria de Dios, tenemos que pensar en grande. Tenemos que pensar lo máximo. La visión es importante, hermano. Es importante que tú tengas visión de Dios lo más alto posible, no conforme a tus recursos, no conforme a lo que tú puedas hacer, porque si es un milagro, si es conforme a tus recursos, tienes que hazlo y no necesitas fe, ni necesitas orar. Si tú tienes la capacidad para hacerlo, ¿para qué vas a orar? Hazlo, eso es lo que tienes que hacer, hacerlo. No puedes estar esperando ahí, que Dios lo haga por mí. No, eso tienes que hacerlo tú. Pero en el territorio de la fe estamos avanzando a actuar porque creemos que ya yo no puedo hacer esto. Hasta aquí llegué. Yo no puedo. Ahí entra Dios. Y en ese territorio de la fe, entonces tenemos que tener una visión lo más alta posible. Y esa es la gente que Dios está buscando. A Dios no le interesa tu trasfondo, no le interesan los recursos, las capacidades, no le interesa nada de eso. Dios lo que está buscando es un corazón, una persona que le crea a Dios. Eso es todo. ¿Por qué? Porque los recursos los da Él. Las capacidades las da Él. Todo lo otro que tú necesites, Dios lo da. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, dice la Biblia. A Él sea la gloria por todos los siglos. Dios lo que está buscando es una persona o personas, damas, caballeros, jóvenes, ancianos, niños, que se atrevan a creerle a Dios y que sean audaces, atrevidos en las cosas de Dios. Que no cuestionen las cosas, que Dios le dice algo, te mueva en el nombre del Señor. Olvídate de los recursos, olvídate de todo lo demás. Si Dios te dijo algo, actúa, muévete, camina. Y eso es lo que honra a Dios. Está buscando gente así, porque la gente que actúan así confían en Dios y a Dios le agrada que su pueblo confíe en Él. Eso es fe, eso es fe. A Dios le agrada la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe debe ser como un niño. Me gusta compararlo con los niños porque los niños tienen una fe total en sus padres. Mientras más pequeños son, una fe total en sus padres. Los niños no le cuestionan, los niños cuando le piden algo a su papá, ellos no cuestionan si papá tiene dinero, si tiene los recursos para hacerlo. No. Ellos tienen una fe y una confianza plena que mi papá, mi mamá me va a suplir porque Él me cuida, Él tiene cuidado de mí. Y eso es lo que Dios quiere, una fe así como la de un niño, que confiamos plenamente en el Señor. Mire, mi hermano,
Dios es soberano. A veces nosotros tratamos de cuestionar a Dios de acuerdo a nuestras capacidades. Dios no es hombre. No podemos medir a Dios con nuestra capacidad. Hay gente que dice, Dios no me oye. Pero ¿cómo vas a decir que Dios no te oye? El que hizo el oído no oirá. No lo visualices como un ser humano. Él es Dios, creador del universo. Ahí en la pared de este cuarto donde yo acostumbro a orar, ahí yo tengo un póster bien grande de fotos del universo. Me gusta tenerlo ahí. Tengo uno en Puerto Rico y otro aquí. Porque desde años lo tengo ahí. Porque cuando yo veo eso, veo la grandeza de Dios. Un Dios tan poderoso, con un universo tan grande. Ese es el Dios que nosotros le servimos. ¿Habrá algo difícil para el Dios que creó ese universo tan vasto? No hay nada imposible para Dios. Entonces, esa es la visión que tenemos que tener. Entonces, no podemos cuestionar a Dios en base a nuestros recursos o lo que tenemos en nuestra mente. Dios no está sujeto al tiempo ni a los recursos. Dios no es hombre, Dios es Dios. Entonces, Él lo que quiere es que desarrollemos nuestra fe, y eso es importante. Hay gente que están en la iglesia y no se desarrollan, hermano. No vas a poder ver la gloria de Dios como tú deberías. Tú tienes que hacer una parte, hay que desarrollar estas enseñanzas. Hay gente que pierde su tiempo, demasiada gente pierde demasiado tiempo en cosas triviales que no le edifican. Y eso es en prejuicio de su vida, porque el tiempo corre, no te está esperando y se le acaba uno el tiempo. Hay que aprovechar el tiempo al máximo, hay que aprovechar el tiempo desarrollándote. Para que tú puedas ver la gloria de Dios, tú necesitas desarrollar la fe, la consagración, la oración, la confianza en Dios, etcétera, muchas áreas en tu vida. Y para eso se necesita tiempo. El tiempo es lo que tú le das, el tiempo le das tu vida, parte de tu vida. Así que aprovecha el tiempo en la palabra, en las cosas espirituales, en las enseñanzas, en la búsqueda de Dios, en la llenura del Espíritu, en la consagración, etcétera. Porque eso va a ir desarrollando tu personalidad. Y eso es importante para tú enfrentarte a la vida. La vida tiene muchos retos, pero si tú estás capacitado y preparado y fortalecido, tú no tienes que tenerle miedo a nadie porque contigo está el Señor. Pero eso se desarrolla en base a una dedicación constante a Dios. Cuando tú te dedicas a Dios, vas a desarrollar eso. Eso no lo venden en la farmacia ni en el supermercado. Eso se consigue a través del tiempo con Dios, de la consagración, de la dedicación. Ahí tú vas formando una personalidad espiritual, y esa personalidad espiritual que, como dije, tiene muchos elementos, entre ellos la fe, va a fortalecerte. Y cuando tú te enfrentes a las situaciones y a los problemas, pues tú vas a tener el depósito para enfrentarte a ellas. Pero si no, hay gente que está en la iglesia y no se han dedicado, han perdido demasiado tiempo y no han cosechado para ellos, no han construido en ellos. En vez de estar fijándose en las cosas de los demás y en niñerías y en tonterías, perdone que se lo diga así, que lo siento decir así. Hay gente que se dedican en tonterías, en niñerías. No. Si tú quieres madurar, si tú quieres entrar en una dimensión de ver la gloria de Dios, tú tienes que dejar las niñerías a un lado. Viene la tentación, tú reprendas a ir al diablo. No, yo me voy a entretener en eso no me va a distraer, porque son distracciones que el diablo lanza. No. Si tú quieres ver la gloria de Dios, si tú quieres ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, poderosa en Dios, como yo llamo, un guerrero de Dios, tienes que dejar esas tonterías, esas niñerías y enfocarte a lo más importante y desarrollar tu personalidad. Y eso es lo que necesitamos para ver la gloria de Dios. Esta mujer era una mujer sencilla, ella no era predicadora, ni tenía ningún cargo en la iglesia, pero tenía una fe soberana. Como yo digo, imagínate, coger una botellita, muchas vasijas, y ahí voy. Eso es fe. Y eso es lo que glorifica a Dios. Y esa gente son las que ven la gloria de Dios. No cuestionan, no analizan, no. Dios lo dijo y yo lo voy a ver. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. En la vida va a venir retos, a lo mejor estás en un problema, tienes enfermedades, tienes necesidades, tienes diferentes situaciones que están atacando tu mente. No permitas que el enemigo te distraiga. No permitas que el diablo ponga ni siquiera preocupaciones. No hay que preocuparse, lo que hay que ocuparse. Yo tengo un lema: no te preocupes, ocúpate, haz lo que tú tienes que hacer. Y confía en el Señor. Lo imposible, Dios lo hace posible, pero hay que atreverse.
audacia. Esta mujer fue una mujer audaz. Fue audaz porque tiene que tener una audacia alguien para ir casa por casa pidiendo vasijas a los vecinos. Yo no sé si el vecino le preguntó, yo no sé si, no dice la Biblia si ella le explicó, pero si le explicó, le dijo, no, es que voy a llenarle las vasijas de aceite. Imagínate. Tú tienes mucho aceite, tú tienes ahí una fábrica de aceite, sí, una pequeña vasija. ¿Entiendes? Es audacia y eso es lo que Dios quiere, que tú seas audaz. No te dejes llevar por lo que diga el médico. Está bien, los médicos son una bendición de Dios. Yo respeto mucho a los médicos porque he estado en los hospitales. Yo estuve 70 días en 3 hospitales y yo veo el esfuerzo que hacen los médicos, los técnicos, las enfermeras. Es encomiable realmente y yo los admiro. Ellos tratan de hacer lo mejor que puedan y he estado visitando diferentes médicos y me hicieron muchísimos estudios y cosas en la crisis, ¿verdad? Y los admiro. Y ellos hacen lo mejor que pueden, pero ellos están limitados, ¿ok? Y ellos dan según la necesidad. A mí me dijeron, no podemos hacer nada por ti. Me desahuciaron, porque según las capacidades de ellos y los recursos que tienen, la tecnología, el conocimiento, pues llega un momento en que dice, ya no podemos más nada. Ya hemos agotado todas las capacidades que tenemos y hasta aquí llegamos. Y así mismo es la cuestión financiera, en diferentes áreas. El hombre llega a un límite, pero Dios no tiene límites. Y ese es el punto. No es lo que diga el médico finalmente lo que va a ocurrir en tu vida, es lo que Dios diga. Y la Biblia dice, por sus llagas fuisteis sanados. Para Dios no hay nada imposible. No importa lo que diga la gente, no te dejes llevar de la gente comenta demasiado. No, enfócate en tu corazón. Visualiza a Dios en tu vida. No te dejes llevar tanto por lo que diga la gente. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y roban la fe. No te dejes llevar, especialmente como gente negativa. Aléjalos de ti lo más que puedas. No, busca gente de fe, que te apoye. Amén. ¿Por qué? Porque estas cosas las usa el enemigo para robar tu fe. No. Visualiza adelante. Cree en el Señor. Y cuando el médico diga, no se puede, tú digas, sí se puede, porque Dios es poderoso, voy a moverme. Cuando el enemigo te diga, tu hijo nunca va a ser salvo, cada día está peor, no. La Biblia dice que en Jesucristo será salvo tú y tu casa, y yo lo reclamo para Dios. No tienes recursos, te van a botar, te van a quitar todo. No, Dios va a sacar, va a hacer obra, y mía es la plata, mía es el oro, y a quien quiero yo la doy, Dios me va a suplir. Y cita la palabra y reclama esas promesas y actúa en base a eso. Muévete. Si hay una guianza del Espíritu en tu vida, una palabra rema, es importante tener comunión con Dios para tomar decisiones. Tú tienes que orar a Dios. No puedes estar distraído. Tienes que estar en concordancia con Dios porque Dios te va a dirigir, te va a decir qué debes hacer. Y cuando Dios te diga lo que debes hacer, olvídate de lo que diga la gente. Tú métete y tírate de lleno. En el nombre del Señor. Y actúa en base a lo que Dios, la guianza del Espíritu. Es importante tener esa comunión del Espíritu. Para que cuando Dios te diga esto, no importa lo que diga la gente, ni lo que diga la lógica, tú vas a ver la gloria de Dios. Y eso es lo que glorifica a Dios. El Señor habló al pueblo de Israel. Y hasta con Moisés en un momento dado, se molestó Dios y con Aarón. ¿Por qué? Porque Dios lo sacó de Egipto, donde hizo 10 plagas. Muchas de ellas creativas, que los magos de Egipto dijeron, dedo de Dios es este porque nosotros no podemos hacerlo. Algunos le imitaron, pero otros no. O sea, Dios le dio 10 plagas. Después los pasa a través del mar, seca el mar para que ellos pasen. Más de 1 millón de personas pasaron el mar en seco. Dios hizo este poderoso milagro y luego entran en la tierra prometida. Cuando van allá, que van a entrar, mandan los espías, y cuando mandan los espías ven los gigantes y ven las murallas y gigantes, y cuando vienen para acá, no podemos vencerlo porque hay murallas y hay gigantes, los hijos de Aná que están ahí, nos van a comer como langosta. Mire eso. Y a Dios le molestó, pero no acaban de ver las 10 plagas que yo hice en Egipto, no acaban de ver que Dios se quede el mal. ¿Cómo le van a tener miedo ahora a unos gigantes o a unas murallitas? Por favor. Y eso molestó tanto a Dios que dijo, mira, ustedes se quedan todos postrados aquí. Los hijos de ustedes, que ustedes dijeron que iban a ser para bocado a ellos, esos son los que van a ver entrar. Y hasta Moisés, cuando le dijo, háblale a la peña,
para que brote agua, háblale. Y Moisés dijo, ¿acaso podemos sacar agua de esta peña? Eso es una incredulidad. ¿Cómo Moisés en esa dimensión iba a poner eso en duda frente al pueblo? Y golpeó la peña. Pero realmente a lo que Dios le molestó es la expresión que él dijo. ¿Acaso podemos sacar agua de esta peña? Pero ¿cómo tú vas a decir eso, Moisés? ¿Cómo tú le vas a decir al pueblo que Dios no puede hacer eso? Si para Dios no es nada imposible, si ha visto la gloria de Dios y eso le molestó a Dios. Y eso ocurre en nosotros. Si tú quieres ver la gloria de Dios, no cuestiones a Dios. Si Dios te guía, tírate en el nombre del Señor. Actúa en base a Dios y tú verás la gloria de Dios. Eso es lo que enseña la palabra. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para el que cree. Pero hay que tener esa comunión con Dios. Aquella mujer lo hizo así, llenó las vasijas, se acabó en las vasijas, se acabó el aceite. Tan pronto la fe tuya, la visión, por eso hay que tener la visión más alta que pueda. Porque tan pronto tu visión llega al límite, hasta ahí llegó. No porque Dios es limitado, sino que conforme a tu fe te la ha hecho. Yo le pido a Dios que me dé visión lo máximo que yo pueda. Que me ayude a creerle a Dios, no importa lo que digan los sentidos ni nada de eso. Y eso es lo que Dios quiere también que tú hagas, que creas en Dios. Y cuando terminó, habló al profeta, salió y dijo, ¿qué pasó? Ya están las vasijas. Pues ahora vende todo eso, págale a tus acreedores y con el resto vive. Y así ocurrió el milagro de Dios. Y va a ocurrir el milagro en tu vida cuando tú le creas a Dios. Yo te invito para que nos atrevemos. Vamos a salir de esa zona de confort. Vamos a entrar en esa dimensión de búsqueda de Dios para desarrollar. Porque Dios quiere levantar un ejército y necesitamos un avivamiento de guerreros de Dios que transformemos el mundo. Esta es nuestra hora. Se acaba esto. Hay millones de vidas perdidas y Dios nos está llamando a entrar en ese territorio de Dios. Yo te invito para que tú puedas entrar en ese territorio de Dios. Te invito para que veas toda la serie de la fe y que Dios obre en tu vida. Y si estás alejado de Dios, acércate a Dios. Conviértete a Cristo, reconcíliate, afírmate en el Señor. Y si estás enfermo, cree que Dios hace milagros. Para Dios no hay nada imposible. Hay un milagro esperando por ti si tú crees. Entra en esa dimensión, no importa lo que diga el médico, ni lo que digan los sentidos. Tú créele a Dios y Dios hará la obra en tu vida. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que puedas meditar en ella y puedas también compartirla con otros para que sea de bendición. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.